Amén. Damos gracias a nuestro buen Dios por un sábado más poder estar reunidos para poder compartir un tema para la juventud, un tema que es bien bonito. Estamos compartiendo ahí el devocional con los hermanos que están conectados. Saludamos a todos los que van a ver este estudio bíblico. Así que Dios les bendiga, les llene de su gracia y que este estudio sea de una bendición para ustedes. Así que estamos atentos ahí a lo que ustedes puedan hacer. Recuerden, todos los días sábados, de las 19 a las 20 horas, en el mismo enlace de Zoom, nos estamos reuniendo para poder compartir un trocito de la palabra del Señor y estudiarlo con la ayuda del Señor. El texto que tenemos hoy para nuestro estudio está en Ezequiel 22:30, amados hermanos. Es un texto bien especial para mí porque nos invita. Voy a reenviar. Ah, ya, perfecto. Me están pidiendo ahí los hermanos que reenvíe. Vamos a tener un enlace de WhatsApp para todos los que quieran ser parte del grupo de juventud y así poder ir compartiendo este tema durante la semana. Así que ahí usted se suma por Zoom, va a poder ver todos los enlaces, el material y otras cosas más. Así que no deje de estar ahí conectado los días sábados de las 19 a las 20 horas. Partimos con un devocional que ya lo hicimos ya, y compartimos un poco, nos saludamos con los hermanos y ahora estamos grabando esto para que todos aquellos que no se conectaron por Zoom también les quede el material. Buenos amados hermanos. Continuamos entonces con Ezequiel 22:29, nos da el contexto de lo que es esta situación. A ver si los hermanos están ahí en Zoom con sus Biblia. Ezequiel 22:29. Aquí mi Biblia, yo uso esta Biblia, Olivetri, bastante buena. Vamos, voy a sacarla acá porque vamos a ir entonces a Ezequiel 22:29. Nos habla sobre la situación del pueblo de Israel. Nos hace un resumen sobre la maldad que se estaba pasando en ese momento. No sé si alguno tiene Biblia por ahí que me pueda ayudar con este versículo, Ezequiel 22:29. Leo, mi hermano. Amén, mi hermana. 22-29 de Ezequiel, ¿verdad? Sí, amén. En el nombre del Señor Jesús. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Hasta ahí? Amén, mi hermana. Muchas Amén. gracias por participar. Gloria a Dios por eso. Eh, entonces, si nosotros vemos el contexto, es un contexto muy similar a lo que hoy nosotros estamos viviendo en cuanto a la situación social que podemos ver a nuestro alrededor, la violencia, los robos, menores de edad, ¿cierto?, que están cometiendo violencia. Es cosa de ver un rato las noticias, ¿cierto?, y nos encontramos con todo este, este entorno. Entonces, este tema, amados hermanos, es sumamente importante porque nos va a introducir en lo que significa colocarse en la brecha. eh, ¿Por qué se produce esta brecha? ¿Por qué hablamos de brecha en el fondo? ¿Cierto? Hay un texto ahí muy interesante que vamos a ver, donde habla sobre esta división, ¿cierto? Que esta división genera una brecha, al dividirse algo genera una brecha y Dios nos llama a colocarnos entre ellos. Entonces, Dios dice que Él busca, ¿cierto? Entre ellos, los que están en esta situación, un hombre que hace un vallado, hace una protección alrededor de Él y que se ponga en la brecha delante de Dios a favor de aquellos que están en esta situación, para que Dios no los destruye. Y dice Dios que no los haya. Entonces, es sumamente importante este tema porque Dios siempre, en cada generación, en cada tiempo, Él busca hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer este vallado, a ponerse a la brecha, y vamos a ver qué significa colocarse a la brecha, qué significa orar, cómo orar en esta situación, y algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de hombres que fueron utilizados en esta dirección. Amén. Amén. Vamos entonces con la primera lámina. Dios, primero hablemos de que Dios busca hombres y mujeres que intercedan. ¿Ya? Mm. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos personajes bíblicos que intercedieron en situaciones que estaba el pueblo de Israel, lo que es la parte histórica de la palabra del Señor.
Tenemos mujeres como, ¿cierto? Hay una jueza, mi hermana, a ver, Ingrid, ¿cuál es la jueza ahí de las mujeres que se destacan ahí que lideró una batalla? Débora, Muy bien, mi hermana. Ahí tenemos un ejemplo de una mujer, ¿cierto? Que hizo el carácter de juez, ¿cierto? Ella lideró, ¿cierto? Una batalla en ese tiempo. Entonces, aquí tenemos un texto bíblico que está en Salmos 106, 23, que nos habla de otro ejemplo, que es de Moisés, ¿cierto? Un ejemplo conocido para aquellos que estudian la palabra del Señor. Dice, y trató de destruirlos, si Dios trató de destruir, ¿cierto? Al pueblo de Israel de no haber interpuesto Moisés su escogido delante de él. En el fondo, Moisés se puso delante de Dios e intercedió para que Dios no destruyese, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese, ¿cierto? Entonces, vemos de que hay, a través de la historia bíblica, hay hombres que se ponen en la brecha y que interceden por determinadas situaciones que están aconteciendo. Ya en ese ejemplo está Moisés, hay otro ejemplo que vamos a hablar de Nehemías, por ejemplo, y cómo orar y cómo ponerse en la brecha es sumamente importante. Pero antes de ir más adelante, definamos lo que es brecha. Ahí en Isaías 59 del verso 2 al 4 encontramos este texto que nos aclara un poco lo que es el concepto de brecha. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Al hacer una división, al dividir algo, se hace una brecha entre medio de dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas o esas dos eh, instancias o situaciones o personas, ¿cierto? Nosotros y Dios. Se abrió una división, quedando una brecha. ¿Y eso producto de qué? De nuestro pecado. Por tanto, cuando nosotros pecamos, se hace una división, ¿cierto? Entre nosotros y Dios, ¿ya? Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Hay varios versículos que nos hablan de lo que Dios busca. En el estudio pasado hablábamos, ¿cierto?, de la importancia de conocer qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, ¿cierto? Mencionábamos algunos versículos bíblico sumamente importante, por ejemplo, ese que dice, 7 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma, ¿cierto? Y ahí hay un tema aquí que se repite que tiene que ver con la mentira. Incluso Gálatas 5 nos habla sobre la mentira, que el mentiroso no heredará el reino de Dios. Y muchas veces en este rápido andar de la vida, la mentira es algo que está en nuestra lengua y que tenemos que detectar y rendir, ¿cierto? Eso a Dios para que así no caigamos o no sigamos cayendo, ¿cierto? En este tema de lo que es la mentira, porque eso lleva a generar maldad, a generar engaño, nuestra mente empieza a turbarse en estas cosas y vamos cayendo más y más y no tenemos esa sensibilidad para poder detectar, ¿cierto? Cuando hacemos el mal que tiene que ver con la justicia. Y aquí hay un tema interesante que es sumamente bueno aclarar. Cuando hablamos de justicia social, ¿cierto? Y esto es algo que hay que aclarar a los jóvenes, generalmente hay una confusión entre lo que es la equidad y la justicia. ¿Ya? La equidad significa que todos tengamos lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Pero la justicia tiene que ver conforme se pactó. ¿Qué significa eso? Si, si yo dije que iba a hacer tal cosa, y lo hago, soy una persona justa. Si yo dije que iba a hacer tal cosa y no lo hago, soy una persona injusta, porque no hice amén, conforme pacté, ¿ya? Y ahí amén. hay una palabra muy interesante que nos habla sobre, eh, dice el Señor Jesús, una parábola que él ilustró este tema, que tiene que ver con un hombre fue a primera hora de la mañana y trató con un grupo de hombres, de jornaleros, para trabajar un denario al día.
Entonces, en este trabajo que él pactó con ellos, ¿cierto? Este pago que pactó, luego bajó otras veces y en la última vez que bajó, eh, pactó con lo que puede ser justo, con lo que es justo, dijo. Es el concepto que usa. Cuando llegó al final del día y tenían que pagarle, le pagaron a los últimos que habían entrado, que habían trabajado más o menos como una hora. En esa instancia les pagó el dueño del fondo, por así decirlo, les pagó un denario. Y los que habían entrado primero pensaron que le iban a pagar más. Cuando llegó el turno de ellos y le pagaron un denario, ellos se molestaron. Y ahí les dice, ¿por qué se molestan? ¿No pacté con vosotros un denario y un denario les estoy dando? Entonces, es sumamente importante, amados hermanos, entender que el concepto de justicia tiene que ver con eh, hacer conforme se pactó, ¿ya? Y eso es sumamente importante nosotros como juventud tenerlo claro porque hoy en día se confunde con el tema de equidad. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestras vidas que no hay justicia, que decimos algo y no somos capaces de cumplirlo, ojo, hay algo ahí que tenemos que poner atención y tenemos que orar para que Dios nos ayude a cumplir aquellas cosas que nos comprometemos y también a callar y refrenar nuestra lengua y no andar eh, como ofreciendo, ¿cierto? Nuestro tiempo, el cual muchas veces ya tenemos comprometido o tenemos que distribuirlo con la familia, con los estudios, con el trabajo. Entonces tenemos que ir viendo ese tema para que podamos ser personas justas, es decir, hacer conforme pactamos, hacer conforme decimos, ¿ya? Y eso tiene que ver con el tema de justicia, el tema de la verdad, que tiene que ver con el tema de saber eh, decir la verdad, hablar verdad, ¿ya? Que es algo que también hay que trabajarlo como juventud, ¿cierto? Sin hablar con las emociones, sino que hablar conforme los hechos. Ahí hay un ejemplo muy bonito cuando el profeta Natán le habla al rey David, él no le dice hechos con sentimientos, sino que le dice un listado de todas las cosas que el rey David había hecho, ¿ya? Entonces, hablar verdad significa hablar con hechos, tener una clara descripción de lo que pasó y lo que no pasó, ¿ya? Entonces, toda esta descripción, cuando nosotros tenemos esta actitud, se abre una división entre nosotros y Dios, ¿ya? Y esta brecha es la que nosotros tenemos que entender por qué pasa, eh, en qué consiste esta brecha. Y para eso tenemos que entender qué es lo que a Dios le desagrada que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Por lo cual se abre esta división. ¿Se entiende, amados hermanos? Hay una pregunta. Mi hermana Ingrid, diga usted. Quería acotar con respecto para potenciar lo que usted está diciendo, mi hermano. Amén. Eh, Cuando uno lee los evangelios y ve a los padres de Juan el Bautista y la Biblia menciona que era varón piadoso y justo, eso también da a entender que él cumplía a cabalidad el compromiso que tenía en el altar, porque él, como era, venía de la parte levítica y todo, entonces él le tocó un día ministrar en el templo y ahí le fue dada la visión del hijo, que Amén. iba a tener un hijo. Entonces ahí también se da el tema de la justicia, el cumplir compromisos con el Señor. Eso quería aportar, hermano. Amén. Muy buen aporte, mi hermana Ingrid. Es sumamente importante entonces entender que si nosotros queremos ser justos para poder agradar a Dios, tenemos que cuidar nuestra lengua de qué cosas prometemos. Y si Dios nos dice hacer algo y nosotros no lo hacemos, ya caemos en este tema de la injusticia porque Dios nos está hablando y nos está llamando a hacer algo y nosotros tenemos que atender, ¿cierto?, a lo que Él nos está llamando. ¿Ya? Entonces, ahí también el tema de en las manos contaminadas de sangre. Recuerden ustedes que lo vimos en el estudio pasado, que tiene que ver también, el Señor lo eleva moralmente, que ya no es tan solo la sangre derramada, es decir, no es que yo vaya a acuchillar a alguien, sino que también Él lo lleva al tema, ¿cierto?, de el maltrato que yo pueda tener hacia una persona, herirla, humillarla, ¿cierto? Ahí es sumamente importante entender eso de cómo en el fondo yo trato o he tratado, ¿cierto?, a las personas. Si yo tengo un maltrato, tengo que arrepentirme, porque si yo no me arrepiento, genero esta división, esta brecha. Entonces, todos estos pecados, todas estas cosas
que nombra acá, por las cuales el profeta Isaías habla que se hizo esta división entre nosotros y Dios, ¿cierto? Esta brecha, tenemos que nosotros tener claro. Si nosotros no tenemos claro por qué se produjo esta brecha, difícilmente vamos a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Y acuérdense, no es tan solo orar, nosotros tenemos que procurar que nosotros como intercesores, como hombres o mujeres que nos ponemos en la brecha, nosotros tenemos que procurar primero estar a cuenta en este sentido. Y eso es lo que le dice Dios, ¿cierto? Al pueblo de Israel, que aunque se inclinen como junco, ¿cierto? Dios no irá a la oración por cuanto sus hechos, en el fondo, no demostraban que había un compromiso con la voluntad de Dios. Es decir, por un lado, no basta con orar y llorar, ¿cierto? Si yo sigo atando, ¿cierto? A cosas en la vida, mi carácter con mis hijos, mi carácter con los papás, con mis papás, todas esas cosas tenemos que ir viendo, amados hermanos, y tenemos que ir haciendo un check para ver si estoy bien o no. Y si no, pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame, me cuesta esto, me cuesta enfrentar esta situación, me cuesta enfrentar a mi papá, a mi mamá. Generalmente los jóvenes tienen dificultad. Recuerdo cuando estaba haciendo clases en un colegio, hacía clases de religión y, y un día una niña me dijo, no hable más de papá. Claro, todos los jóvenes tenían situaciones complicadas con sus padres, entonces no podían tener una correcta visión de Dios como padre, porque la visión que ellos tenían hacia su padre estaba dañada. Entonces había que corregir esa visión. Entonces, ¿cómo están nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestra familia? Es sumamente importante porque eso es parte también de lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas para poder estar limpios a tal forma de ponernos en la brecha, amados hermanos. Es sumamente importante hacer un check de todas estas cosas que aparecen en la palabra para poder ponernos en la brecha. Vamos al siguiente. Hijos involucrados, que conozcan el negocio del papá. Entonces seguimos en este concepto. Primero definimos brecha, ¿cierto? Un rebote. Definimos, definimos brecha. Hablamos de este ejemplo, ¿cierto? De Moisés, ¿cierto? Que intercedió y le dijo, no, Señor, no los destruyas, antes destrúyeme a mí, bórrame a mí de tu libro, ¿cierto? Eh, Después tenemos este concepto de hijos involucrados. Si yo no estoy involucrado, difícilmente me voy a poner en la brecha, difícilmente me va a interesar colocarme ahí en la brecha. Entonces, la pregunta es, si usted está a cargo de un grupo de jóvenes, si usted es un joven y no logra tener ese despertar, ese llamado, ese involucramiento, entonces ahí es donde los que estamos a cargo tenemos que procurar orar en esa dirección y pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder llamar a la juventud a que se una y que trabaje en una dirección. Y ¿qué significa ser hijo involucrado? Que conozcan el negocio del padre. Si yo no conozco el negocio del padre, difícilmente me voy a poder involucrar, ¿cierto? ¿Por qué hablo de negocio? A veces cuando uno habla de negocio es como, oh, que eso no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero me gusta hablar de negocios porque el Señor Jesús usó este término en Lucas 2:49. Era tan solo un niño y él se había quedado en el templo y cuando lo encontraron, él dijo estas palabras. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él usa esta palabra, negocios, que tiene que ver con esta transacción, con este conocimiento de lo que implica, ¿cierto?, el reino de Dios y cuál es la voluntad, el carácter, la ganancia que Dios busca a través de todo este invertir de tiempo que Dios hace en nosotros, e invertir no tan solo tiempo, sino que invertir vida, que fue lo que hizo el mismo Señor Jesús por amor a nosotros, que entregó su vida en aquel precioso madero de cruz para poder, ¿cierto?, a través de él, poder eh, satisfacer la justicia de Dios el Padre y así reconciliarnos con Dios. Es muy bonito ese estudio. Hay varios libros como El triunfo del crucificado que nos ayuda a estudiar por qué Jesús murió en la cruz, por qué resucitó entre medio de los muertos, qué lograba con eso, por qué Jesús y no otra persona. Y todo eso que tiene que ver con un poco de apologética, que en algún momento, si ustedes quieren ahondar más en eso, nos podemos contactar y hablar más de lo que es la apologética, que es muy bonito. Ahora, conocer el negocio de padre es sumamente importante. ¿Cuál es el negocio de papá? ¿Qué es lo que él busca? ¿Cuál es la ganancia?
También hay otros textos que nos hablan de esto, que Dios busca una ganancia, ¿cierto? Está la parábola del siervo fiel. Oh, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿cierto? Y este hombre que tenía solamente un talento y tuvo miedo y lo escondió. Entonces Dios lo enfrenta y le dice, ¿sabías que soy un Dios celoso, que ciego donde no siembro, ¿cierto? ¿Y por qué lo escondiste? Entonces, conocer el negocio del Padre, conocer que Él busca una ganancia, entender esto y trabajar en esa línea es sumamente importante. Si no entendemos esto, entonces difícilmente nos vamos a poder colocar a la brecha y difícilmente vamos a poder interceder en esta dirección, amados hermanos. Entonces, que sepa interceder dado que conoce el corazón de Dios. ¿Quién podría decir de alguno de ustedes, amados hermanos, que conoce el corazón de Dios? ¿Cómo podemos decir o llegar a decir, yo conozco el corazón de Dios? ¿Hay alguien que quiera participar? Amén. Bueno, el conocer el corazón de Dios tiene que ver con el conocer su voluntad. Cuando nosotros introducimos, ¿cierto?, en la palabra del Señor, cuando nosotros conocemos textos bíblicos de lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, que lo vimos en el primer tema, nosotros nos vamos a introducir entonces en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? Lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que Él busca, ¿ya? Y cuando nosotros logramos ese nivel de intimidad, ¿cierto? Y no tan solo vamos a ser hijos, sino que también vamos a tener el carácter de amigos, ¿ya? Que si bien el hijo tiene la particularidad de poder ir en cualquier momento donde papá y decirle, papá, ayúdame, necesito tu ayuda, el carácter de amigo, que también uno puede ser hijo amigo, ¿cierto? Nos revela un poco más de lo que hay en el corazón de nuestro Padre y nos dice lo que Él quiere hacer. Y el ejemplo ahí muy hermoso de Abraham, ¿cierto? Con el Señor cuando le dice, he de ocultarle algo a mi amigo Abraham, dice el Señor, y le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y Abraham empieza a conversar con el Señor y le dice, si hubiesen tantos justos, ¿se recuerdan esa escena? Es muy hermosa. Léala, repásenla, es muy hermosa. Y esto involucra conocer el corazón de Dios. Fíjense ustedes cómo ora el rey Salomón, ahí en Segunda Crónicas 1, del 10 al 12. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvo los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Pedir es sumamente importante, saber pedir. Dice la palabra del Señor, vosotros no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, este ejemplo que hemos puesto nos habla de que debemos saber pedir y cómo pidió Salomón como ejemplo, ¿cierto? Que él no pidió para sí, sino que pidió conforme el trabajo que se le había encomendado. Y esto es sumamente importante, amados hermanos, porque si nosotros le pedimos al Señor algo, tenemos que analizar si lo que le estamos pidiendo es para nosotros o es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora, fíjense con esto, que si bien él pidió sabiduría, ya, para gobernar al pueblo, pero dentro de esto que él pidió, con el fin que lo pidió, ¿cierto? Él también fue beneficiado en lo otro, pero sin buscar lo otro. Me explico. Siempre cuento este ejemplo, pero este ejemplo me abrió mucho a mí la posibilidad. Tengo una hija, mi hija menor, Melissa, y un día ella muy pequeñita me dijo, papá, compremos una casata porque así todos tomamos heladito. Y el Espíritu de Dios me dice, escucha y está atento. Y a través de ese ejemplo tan simple, tan del día a día, Dios me enseñó este principio. Cuando nosotros pedimos, debemos pedir
no con el afán de poder obtener algo para nosotros, sino que algo para el reino, independiente que nosotros nos beneficiemos. Ella estaba pidiendo, ¿cierto?, un helado, del cual ella también se iba a beneficiar, pero su primer deseo era el que compartiésemos todos juntos. ¿Me explico, amados hermanos? Entonces, esto es parte de conocer el negocio de papá, de conocer el corazón de Dios. Si nosotros no entendemos esto, difícilmente nos vamos a colocar en la brecha. Por ejemplo, otro tema que siempre converso con la juventud cuando me toca estar delante de ellos. Eh, yo les pregunto, ¿por qué están orando por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ganan? Por qué lo quieren? Entonces ellos me dicen por qué hay que tenerlo, porque la iglesia está orando por eso, porque es necesario para tener poder, ¿cierto? Entonces, cuando no hay un objetivo más allá, Dios difícilmente nos da lo que le estamos pidiendo. Y esto es sumamente importante, amados hermanos, porque si no entendemos esto, no vamos a obtener lo que estamos pidiendo, independiente que lo pedamos con un buen deseo, ¿ya? Por ejemplo, si usted está en una situación difícil en su trabajo o en su lugar de estudio, y usted viene y dice, Señor, ayúdame en este lugar de trabajo, mira, me calumnian, o todos me hacen aquí, me hacen allá, o es tan difícil este trabajo, o es tan difícil este proceso de estudio. Claro, usted está orando, está pidiendo que Dios le ayude, no está mal. Pero si usted pide para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el, los- la voluntad de Dios prevalezca sobre lo que usted está diciendo, usted tendría que orar así: Padre, mira, todos aquí saben que soy cristiano, tengo por lo mismo persecución. Señor, por favor, haz algo para que tu nombre sea glorificado y enaltecido, para que cuando esto pase yo pueda decir, ese es mi Dios, para que todos te conozcan a ti, que tú eres Dios santo, justo, recto, bondadoso. ¿Se fija, hermano, o no? Vaya poniéndome amén en el chat para saber si está ahí presente. Amén. Amén, amén. Y esto es sumamente importante, conocer el corazón de Dios, porque si nosotros no conocemos el corazón de Dios, no podemos conectar en aquello que estamos pidiendo. Si no conocemos los intereses de Dios, tampoco vamos a poder conectar con Dios. Ahora, no se trata con esto, y escuche bien, hermano, no se trata con esto una fórmula o algo, sino que ordenar nuestras ideas y de aquí poder pedirle a Dios mediante la gracia que nos es dada. Acuérdense que importante es esto, por medio del Espíritu Santo, para poder pedir, pero eh, entender que hay que tener un conocimiento de la palabra para poder proyectar, ¿cierto?, esta conversación con Dios y ordenarla en este sentido. Y lo más importante, estar comprometido a hacer por lo que estamos orando. Porque si Dios después quiere hacer algo, ya nos dice amén, decimos amén, oramos, ¿cierto? Pedimos, y Dios nos dice, ya, ok, te voy a dar esto, pero nosotros no estamos dispuestos a poder asumir eso. Es difícil después poder nuevamente ir y pedir al Señor. No sé si me explico, hay que no tan solo pedir, orar, sino que también entender el compromiso de lo que estamos pidiendo, de lo que significa el poder atender aquello que Dios nos está demandando como hijos, ¿cierto? Comprometidos y con conocimiento de lo que es el negocio del Señor. ¿Ya? Y aquí hay un tema que lo dejé ahí: comprometidos, involucrados. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre comprometido e involucrado? ¿Cuál es mayor? Y, amén. ¿Me permite, hermano? El comprometido Sí, entiendo yo que es en la persona que va a llevar a cabo lo que se propuso hacer. ya. Involucrado, generalmente hay personas que como que es más esporádico, como que se involucra, hace, pero de pronto no es tan comprometido, como que no es tan secuencial, como que no es tan, digamos, como en la palabra, a ver, no es tan perseverante, pudiera decirse, más o menos así lo entiendo. Amén. Gracias, mi hermana. Me gusta que participen porque así vamos aprendiendo todos juntos y todos vamos participando.
Voy a colocar una analogía, no es bíblica, claro, para que no vayan a decir, oh, eso no es bíblico, sino que es algo como para entender un poco la diferencia entre uno y otro y así después no se olvide, ¿ya? Denme un segundo para ubicarla acá, eh, que tiene que ver con una historia, razonamiento, razonamiento bíblico. Para mí apunta acá algo que lo habíamos visto en algún momento con los jóvenes. El matrimonio también es un compromiso y es involucrarse, ¿no? Sí, por eso ahí le iba a hacer la corrección, la diferencia, porque usted me decía que comprometido es mayor, ¿cierto? Sí, consideraba que era más mayor, pero pensándolo bien, nos lleva a pensar más profundo Mire, lo que nos está diciendo. le voy a contar una historia, amados hermanos, como para tratar de no olvidar esto. Un día se junta, va el gallo, ¿cierto? Se junta con el chancho en un establo. Y el gallo viene y le dice, oye, tengo un negocio re bueno, podríamos vender desayuno, le dice. Mira, yo, como soy el gallo, ¿cierto? Tengo hartas gallinas acá, le dice, y ellas ponen huevos. Entonces podemos vender desayuno de huevo con tocino, ¿ya? Entonces, no, sería re bueno y ganaríamos harta plata, le dice el gallo. Y el cerdo le dice, no, pues amigo, le dice, porque usted, pero ¿por qué no? Le dice el gallo, para hacer un poco más larga la historia, ¿por qué no? Y el, y el gallo le dice, sí, es un buen negocio. Y el cerdo le dice, no, porque usted va a estar comprometido, pero yo voy a estar involucrado. Claro, porque significaba en el fondo que el cerdo tenía que morir para poder sacar unas lonjitas de tocino, ¿cierto? Y poder vender el desayuno. Y mientras que el gallo solamente iba a estar comprometido porque tenía que reunir los huevos solamente y ponerlos para el desayuno, pero su integridad física iba a estar intacta. Entonces, involucrado es más que comprometido. Involucrado tiene que ver con la integridad física, poner más, involucrarse a tal punto de la vida, ¿cierto? Ah, amén. Ojalá que no se le olvide esa historia, es como bien, no es bíblica, pero me gusta explicarla a través de eso porque eh, da la diferencia entre comprometido e involucrado. El gallo estaba solamente comprometido con el negocio, pero el cerdito iba a estar involucrado. En el fondo tenía que morir para que esas lonjitas de tocino estuvieran en ese plato de desayuno. ¿Ya? Entonces, involucrados. ¿Y qué significa estar involucrados en el negocio de papá? Vamos a ver ahí unos textos que tienen que ver con lo que el Señor Jesús nos enseña y nos dice que el que quiera venir en pos de Él, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y le siga. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa negar nosotros mismos? ¿Qué significa realmente involucrarnos en el negocio de papá cuando, por ejemplo, uno es papá, mamá, cuando uno está estudiando en la universidad, cuando uno está trabajando? ¿Cómo cómo podemos organizar nuestro tiempo para no solamente estar comprometidos con una congregación, sino que estar involucrados? ¿Y qué significa estar involucrado? En el fondo, que haya un costo de parte de nosotros, eh, de nuestra vida en sí, ¿ya? Es sumamente interesante profundizar y pensar en lo que significa estar involucrado. ¿Estoy realmente involucrado en las cosas del Señor o solamente comprometido? Amén. Sigamos con la siguiente parte. Dice, que hagan vallado. Saber interceder a la oración, que es algo que estábamos viendo ahí, ya introduciendo lo que oraba Salomón, que es una forma de oración, ¿cierto? Que él tuvo, pero él sabía cómo orar y pedir, pero ¿qué significa interceder? Cuando pasamos a una oración ya más de intercesión, donde nosotros nos colocamos en la brecha y pedimos por una generación o por una situación específica. Y este ejemplo me encanta, el ejemplo de Nehemías, dado que él tiene un orden y una estructura. Yo creo que deberíamos dedicarle un poco más de tiempo a esto. Obviamente aquí no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de dar algunos matices para que ustedes puedan ir profundizando durante la semana. Nehemías, ¿cierto? Van y le dicen cuál es la situación del pueblo
de lo que quedaba, ¿cierto?, del pueblo, y él estaba en exilio todavía, él era copero del rey, ¿cierto? Le dicen estas cosas y él se aflige, ¿ya? Eso también es importante. Cuando nosotros estamos en esa comunión con el Señor, nos afligimos, nos compungimos, eh, nos, em, nos dolimos, ¿cierto? Por las situaciones que pueda estar pasando la iglesia del Señor, eh, en las distintas denominaciones en las que el cuerpo de Dios participa, ¿ya? Y dije, te ruego, Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Se fijan cómo introduce? Primero con un ruego, después una exaltación a Dios, Dios del cielo, fuerte, grande y temible. ¿Ya? Estoy exaltando, ¿cierto? A quien, al cual me estoy dirigiendo, Dios fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Y esto es sumamente importante porque estoy dando un atributo de Dios que es su fidelidad. Guardas el pacto. Está hablando de, en el fondo, eres un Dios fiel. Entonces, a ese Dios yo le estoy hablando. Te estoy hablando a ti, Señor, que eres un Dios fiel. Entonces, como guardas el pacto, yo te voy a recordar el pacto que, que tú hiciste con nosotros. ¿Ya? Y la misericordia, también eres misericordioso. Acuérdese, hay tres niveles de relación en este sentido de misericordia. Primero está el ser justo, que tiene que ver con hacer lo que pactaste, ¿cierto? Después, hacer sobre lo que pactaste es tener misericordia. En el ejemplo que yo les citaba del Señor y estos jornaleros que él contrata, ya dice, o tú te molestas porque yo tengo misericordia. Misericordia en el fondo es hacer sobre lo pactado, ¿ya? Y el último nivel es gracia. Gracia es algo totalmente inmerecido que es tal lo dado que genera un quebrantamiento y un compungimiento porque uno no lo esperaba, ¿ya? Entonces tenemos tres niveles: justicia, misericordia, gracia, ¿ya? Acuérdense de eso porque es algo que vamos a hablar más adelante, en los estudios que vienen más adelante. A los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿ya? Entonces aquí fíjense que él se compromete en esta situación. Guardan sus mandamientos. Si nosotros no guardamos el mandamiento de Dios, si nosotros no guardamos, ¿cierto? Lo que Él demanda, ¿cierto? Como en esta relación, entonces difícilmente yo puedo acercarme a Él. ¿Se fijan? Ahí hay un tema importante. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Es decir, no es solamente una vez, hay una constancia, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque, acuérdense, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se abrirá. Hay una constancia. Acuérdense de la parábola de la viuda que insiste al juez injusto, ¿cierto? Y el Señor la cita para cuanto más a vosotros, dice, ¿cierto? Por los hijos de Israel, tus siervos, ¿ya? Ahí entonces Él está intercediendo por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos, ¿ya? Les pone apellido, no son hijos, pero aparte también son siervos, entonces los define. Con- Confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos, se incluye, cometido contra ti, ¿ya? Entonces, acuérdense que la oración modelo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos habla una parte importante de perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El tema del perdón es sumamente importante en este tema, ¿ya? Y nosotros, si perdonamos a nuestros deudores, si nosotros aprendemos a perdonar, nosotros podemos estar en esta línea con Dios y vamos a ser escuchados por Dios y vamos a ser perdonados por Dios porque también nosotros perdonamos, ¿ya? Hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Reconocemos nuestra condición. Se fija, es sumamente importante el reconocer el pecado en esta oración cuando hacemos intercesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos llegar y presentarnos. Nosotros tenemos que señal de revelar nuestra real condición, que es una condición de pecadores. Nosotros continuamente pecamos y muchas veces no sabemos que pecamos porque ignoramos la palabra del Señor.
ya nuestro trato, nuestra forma de hablar, nuestra forma de declarar, incluso cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando Dios nos dice hace esto y no lo hacemos, entonces siempre estamos pecando, estamos desobedeciendo, entonces es importante reconocer ese pecado, tener conciencia de él para presentarlo delante de Dios y pedir perdón. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Ya la palabra corromperse es sumamente importante entender, porque Dios quiere, define, ¿cierto? Algo para nosotros y cuando no se cumple, hay un corrompimiento, en el fondo no hay una integridad en nuestra vida, entonces estamos corrompidos contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Ahí es sumamente importante entender la diferencia entre mandamientos, estatutos y preceptos también es algo que podemos estudiar más adelante que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, y aquí sumamente importante, amados hermanos, en nuestra oración de intercesión, tiene que estar, ¿cierto?, mencionada la palabra del Señor y las promesas del Señor. Si vosotros pecareis, dice, yo os des- dispersaré por los pueblos, que fue lo que había hecho Dios por cuanto el pueblo había pecado, que era lo que habíamos leído en Ezequiel 22:30, ¿cierto? Pero si os volvieses a mí, ya, eso es lo que está haciendo Nehemías, está intercediendo y está haciendo, ¿cierto? Esto que dice la promesa de volverse a Dios y guardar mi mandamiento. Así, no solamente volverse a Dios, sino que tener una conducta. Y esa conducta se expresa en guardar los mandamientos de Dios. Y los pusieses por obra, ¿se fijan? Ponerlos por obra, es decir, guardarlos, tenerlos en el corazón y manifestarlos en obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. En el fondo, Dios usa esto para poder que ninguno piense que aunque están muy lejos, ¿cierto? No va a poder Dios traerlo si es que ellos, ¿cierto?, se humillasen y buscasen a Dios. Entonces, esto es sumamente importante. Aunque esté la embarrada más grande en una denominación, ¿ya? Si esa denominación se humilla, si esos hijos buscan a Dios, ¿cierto? Dios va a cumplir su palabra. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra, amados hermanos. De allí os recogeré, y os trataré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Es decir, Dios los está comprometiendo total. Es decir, Nehemías a través de estos versículos y cómo lo está haciendo, está comprometiendo el carácter de Dios y lo que Dios había dicho. ¿Se fijan o no? Es decir, él no está colocando sus propios intereses, no está colocando, ¿cierto? Justificándose en sus propios vivir, sino que en el carácter de Dios, en lo que Dios había prometido, en lo que Dios había declarado por su palabra. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, es decir, hay más orando, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ahí después vemos la otra escena, ¿cierto? Cuando él se presenta y el rey le da esta autorización y estas cartas para que él pueda ir de vuelta a su tierra. Y ahí Nehemías reedificó y levantó el muro, ¿cierto? En 59 días, si más no recuerdo bien, eh, hizo esta gran obra. Qué hermoso. Después vemos el avivamiento que experimentaron ellos cuando encontraron el rollo de la ley en el templo, en el muro, ¿cierto? Y vemos ese despertar espiritual que tuvo los que estaban allí. Fue hermoso, hermanos amados, realmente maravilloso. Ahí, contemporáneo, si no me equivoco, Esdras, contemporáneo a Nehemías, cuando eh, él se entera de la situación del pueblo, del pueblo, de los principales que habían tomado mujeres para sí y habían tenido hijos con ellas y no habían así cumplido lo que Dios le había pedido que guardasen el linaje. Y Esdras dice que se raja, se toma la barba y se la tira y se raja las vestiduras, que era el señal, ¿cierto?, que hacían ellos cuando era algo atroz, ¿cierto? Y la escena tiene que haber sido tan grande, amados hermanos, que él se tira y empieza a orar y a llorar y a gemir eh, hasta tal forma que los principales que estaban ahí se compungieron, le tocaron el hombro y le dijeron que iban a hacer conforme Dios había mandado. Y imagínense ustedes el costo social de mandar a esas esposas y a esos hijos de vuelta a las naciones de origen,
con dinero, con plata, para que pudieran continuar sus vidas. Imagínense el costo social de eso. Por eso hay que entender que el servir a Dios tiene un costo social, amados hermanos. Es importante entender esto. Eh, por eso el hacer vallado, saber hacer vallado, significa saber orar, saber interceder. eh, A ver, dice aquí, leámoslo como lo escribí inicialmente: saber interceder en oración es tener conocimiento de Dios, ¿cierto? De la palabra, lo que Él ha prometido, sus promesas, lo que Él le gusta y lo que le desagrada. Esto es lo que oramos y lo que hacemos para agradar a Dios, ¿cierto? Según lo que hemos leído en, esta oración de Nehemías como ejemplo, ¿cierto? Hay otras oraciones, busquen ahí la de Esdras, muy bonita también, y cómo esto generó un despertar en el pueblo de Dios, ahí bajo el gobierno de Nehemías, ¿cierto? Y de Esdras como sacerdote. Muy, muy hermoso. Así que, hermanos amados, eh, eso es que hacer vallado. ¿Se entiende hacer vallado, no? ¿Cómo hago esta oración? ¿Cómo hago esta pared, este muro, para ir rellenando, ¿cierto? Esta brecha, ir empezando a establecer esta relación con Dios? Amén. Vallado de protección, exacto. Pero ese vallado de protección está dentro, ojo, de la voluntad de Dios. Es decir, yo no es solamente decir, Señor, te pido que haga vallado. No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver en el fondo con protegerse bajo la voluntad de Dios. Si yo conozco la voluntad de Dios y sé lo que Él me está mandando en cuanto a guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, eso es hacer vallado. No haya nada, ¿cierto? Por lo cual Satanás va a poder avergonzarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener vidas íntegras. Entonces, cuando tenemos esas vidas íntegras por medio de lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas, ¿cierto? Porque por medio de Él, recuerde que nosotros somos santos, no porque nosotros, ¿cierto?, nos esforcemos y hagamos obras que hacemos mediante la gracia, ¿cierto?, que nos es dada y mediante la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Recuerden eso, amados hermanos. Entonces, es importante entender que ese vallado tiene que ver no con el declarar, Señor, voy a ser vallado alrededor mío. No tiene que ver tanto con eso. Vamos a ponerle tanto, ¿sí? También puedo decirlo, sí, no hay ningún problema. Tiene que ver con esto de tener este muro de protección haciendo la voluntad del Señor. Ya, acuérdense que el Salmo dice, ¿cierto?, que los ángeles del Señor acampen alrededor de aquellos de que, ¿cuáles? De los que le temen, ¿cierto? Y guardan sus mandamientos, de aquellos que están en el camino. ¿Se fijan o no? Entonces, eso significa en el fondo hacer vallado. Amén, hermano. Es sumamente importante esto, no es solamente declararlo. Porque si yo estoy declarando, Señor, y hago vallado y pongo protección, Señor, alrededor nuestro, sí, está bien, sí. Pero si mi vida está, está siendo en el fondo observada por otros, y yo soy un padre, por ejemplo, con mis hijas, violento, y les grito y les exijo, o soy, ¿cierto?, un hijo, ¿cierto?, que grito a mi mamá y que no tengo paciencia. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que por más que yo pido vallado y lloro y me inclino y ayuno, ¿cierto? Mis oraciones no van a ser escuchadas, amados. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Ya? Así que ojo con eso, amados hermanos. Compromiso. Hijos que atiendan al llamado. Entonces, hijos que atiendan al llamado, que estén dispuestos a negarse a fin de seguir y agradar al Señor, ser discípulos del Señor. Y aquí cuesta este tema de negarse a uno mismo, de ir y pedir perdón, de ir y decir, sí, yo lo hice, yo pequé, perdóname, y decir, bueno, ahora el Señor obró en mi vida, soy una nueva criatura, pido perdón por lo que pude haber cometido. Esto es sumamente importante, ¿ya? Oración amplificadora de intercesión. Dice ahí en Lucas 9, de 22 a 24, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, los sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucitado al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces,
¿Se acuerdan lo que veíamos el tema del compromiso? Si estamos comprometidos o involucrados, ¿ya? Cuando nosotros entendemos esto y lo compensamos con Mateo 10 del 24 al 26, entendemos que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si nosotros realmente estamos dispuestos a ponernos en la brecha, ¿cierto? A poder interceder, tenemos que entender que vamos a tener persecución, así como también Cristo Jesús fue perseguido por anunciar, ¿cierto? El reino de Dios, su justicia. Y todo esto estaba escrito. Entonces Él cumplió lo que de Él estaba escrito para así satisfacer la justicia de Dios y llevar olor fragante ante el Padre a través de su obediencia. Entonces, si nosotros entendemos lo que Jesús, nuestro Maestro, hizo, ¿cierto? Tenemos que entender que nosotros también vamos a pasar por eso. Amén, amados hermanos. Y este es el llamado. Ahora uno podría decir, ¿y quién quiere atender a este llamado de ser insultado, escupido, eh, menoscabado? ¿Quién quiere atender este llamado? Cuando Isaías 53 habla y dice, ¿quién atenderá a este llamado, a nuestro anuncio? Dice él. Cuando le empieza a dar una descripción, ¿cierto?, de todo lo que Jesús el Cristo tenía que padecer, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro. Me encanta, a mí me lo aprendí de memoria por lo mismo, porque me fascina todo lo que Cristo Jesús hizo, lo que estaba escrito que él tenía que hacer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sabiendo él esto, ¿cierto? Padeció la muerte, y gustó la muerte por todos nosotros. Y también así resucitó para que nosotros tuviésemos esperanza de vida eterna. Él es el primogénito de la resurrección. Bendito sea el Señor por esto, porque tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, si entendemos todo esto, lo que Jesús padeció y todo lo que él vivió, entonces Él nos invita, tome su cruz cada día y siga, dice el Señor. Sigamos al Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Qué tremenda verdad, amado hermano. Este es el compromiso. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién puede decir amén a esto? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto de la juventud, los hermanos, a poder ponerse en la brecha? ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo oramos, ¿cierto? Ya hemos aprendido, ¿cierto? Algunas cosas de ponernos en la brecha, de interceder. Vemos algunos ejemplos como el de Nehemías, ¿cierto? Hemos ido estudiando, ¿cierto? Este tema, pero ¿estamos realmente dispuestos a padecer esto? ¿A perder nuestra vida para hallarla? ¿A tomar esta cruz y negarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos realmente a que nos digan fanáticos? Ah, no, yo soy cristiano, pero tú la embarraste, tú eres fanático. Oye, no, yo voy a la iglesia, pero no, nunca tanto como tú, no, tú la mataste, no, tú estás enfermo. ¿Ah? ¿Cómo compatibilizar esto con la familia? ¿Cómo compatibilizar esto con los estudios? ¿Ah? ¿Cómo atender a este llamado, ¿cierto? Y ser hombres y mujeres íntegros delante de Dios. Y todo eso está en la oración, en la palabra del Señor, en cómo nos involucramos, qué es lo que realmente queremos. Recuerdo una vez que mi mamá me decía, Gerson, pero no te pongas tanto, no vayas a los puentes, no vayas a donde la gente está ahí. Y le decía, mamá, es que no se trata que yo me programe para ir ahí, sino que el Señor me lleva. De repente estoy hablando con un borrachito, con una persona que vive bajo el puente, y llego a donde ellos viven ahí,
me presentan a la gente que vive con ellos, comparto la palabra del Señor con ellos, oro con ellos, no te podría decir que yo programé ese día de ir con ellos, ahí me lleva el Señor. Entonces, hermano, yo doy gracias al Señor porque desde que me pidieron que ayudase en este tema de estudios para jóvenes, conversé con el Señor y me dije, Señor, yo quiero retomar estas cosas, yo quiero ponerme en la brecha, quiero interceder, quiero ver tu gloria, quiero ver jóvenes salvados y redimidos por tu sangre, comprometidos realmente por este llamado tan glorioso que tú nos estás haciendo de poder cambiar realidades en este tiempo tan difícil. Y me encanta cuando el Señor dice, y cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y yo quiero decir, amén, sí, Señor. No porque yo quiera, no que porque yo pueda, sino porque yo conozco que tú eres Dios grande y que tuyas son todas las cosas. Amén, amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Por eso animemos a la juventud, hermanos amados, animémonos para que podamos orar, para que podamos buscar, para que podamos interceder, para que podamos hacer la voluntad del Señor, no solamente la carcasa de apariencia, la carcasa de que estamos orando, la carcasa de esto, sino que el Señor empieza a llenar nuestras vidas de su presencia. Amén. Compromiso. Yo quiero que usted se vaya de esta reunión con un compromiso. Mi hermana Ingrid tiene la manito levantada. Mi hermano, sabe que mientras usted explicaba todas estas cosas que nos orientan a ser vallados, a ponernos en la brecha, eh, Dios pone el recuerdo de un versículo en mi mente de que si dos personas se ponen de acuerdo a pedir una misma cosa, eh, el poder que hay en el acuerdo, Amén. que dos personas se unan a pedir lo mismo, Dios está ahí. Amén. E incluso si hay dos en desacuerdo, sí o sí se tienen que poner de acuerdo. Y Mm. ese poder en el acuerdo hay unidad. Y Amén. ahí actúa el Señor, ahí se Amén. manifiesta, ahí hay respuesta, allí hay Gloria. poder. Amén. Sí, Señor. Amén, hermana Ingrid. Gracias, gracias por recordarnos también ese versículo, lo importante del acuerdo, como dice nuestra hermana Ingrid. Así que, por favor, hermanos amados, vayan agregándose en el WhatsApp. Yo quiero que tengamos un WhatsApp donde em, lo voy a volver a poner ahí en el chat para que ustedes se agreguen, porque es la idea de, de poder juntarnos a orar, hacer algo distinto, poder ver la gloria del Señor. Así que, por favor, súmense ahí para que podamos ir em, disponiéndonos, como dice la hermana Ingrid, que todos podamos en un mismo espíritu unirnos. Yo tengo experiencias muy bonitas. Recuerdo un día que estaba en una misión pedestre por una semana con los jóvenes allá en Parral y yo sabía que tenía que volver acá a los estudios, entonces yo decía, Señor, esta es mi oportunidad para buscar más de ti, Señor. Estábamos en un local de Millico allá en Parral y yo me aparté donde estaban todos los jóvenes, me fui a orar al templo, justo estaban remodelando, no estaba sin púlpito, estaba el balaústo y yo me puse a orar y decía, Señor, te pido, Señor, que nos ayude, ayúdame, Señor, tengo que volver a la universidad y necesito poder, necesito presencia tuya, necesito, Señor, que tú me acompañes, que tú hagas algo en mí, Señor, ayúdame, siento que me estoy alejando y empecé a orar y de repente era tanto mi cansancio, hermano, que yo dije, Señor, y el sartén, y de repente vuelvo en sí, Señor, que estoy orando, Señor, estoy cansado, pero aquí estoy, Señor, mándame a alguien. Y ahí entra el hermano Josecito, recuerdo. Y el Señor nos conecta, por eso entiendo lo que dice la hermana Ingrid y lo que ella cita, este versículo, donde dos se pusieron de acuerdo. Recuerdo que el Señor nos conectó de tal forma, amados hermanos, orando. Él oraba algo y yo decía amén, y yo pedía algo y él decía amén. Y Señor, trae a los jóvenes. Y empezaron a entrar un joven, dos jóvenes, tres jóvenes. Se llenó ahí de todos los que andábamos ahí en la misión. Fue un momento muy bonito, amados hermanos, eh, que nos habla de esto de unirnos en un sentir, en los mismos propósitos, pero entendiendo, ¿cierto?, esto que hemos hablado.
de cómo hacer vallado, de cómo ponernos en la brecha, de cómo pedir, de cómo interceder, de cómo orar. Por eso uno empieza a hacer un plan. De ahí les voy a mostrar una lámina para poder conversar con ustedes lo que implica hacer una oración, eh, una convocatoria para orar, ¿cierto? A través de una orientación bien definida. Amén. Vamos con el siguiente lámina y ya vamos terminando ya. Ahora, para terminar, ¿cierto? Este estudio, vamos a orar. De ahí yo voy a dejar de grabar, nos quedamos un ratito para poder compartir lo que les comentaba. Oramos al Señor por todo lo que hemos aprendido en esta reunión de estudio bíblico para juventud. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado para poder estudiar lo que significa colocarnos en la brecha, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder estar ahí, para poder disponer nuestras vidas, Señor, para poder entender, para poder saber cómo hablar y cómo conversar, cómo unirnos, como citaba mi hermana Ingrid, Señor, unirnos, Señor, en este mismo propósito de orar, Señor, pidiendo un avivamiento, entendiendo, Señor, lo importante de pedir, Señor, este despertar espiritual donde tú desciendes y convences de pecado en nuestras vidas al pueblo, Señor, para que haya arrepentimiento genuino, Señor, y un buscar sincero delante de tu presencia, no importando denominación alguna, sino que, Señor, un llamado, Señor, a aquellos que necesitan de ti, Padre Santo. Ayúdanos como grupo juvenil a disponer nuestras vidas delante de tu presencia para buscar tu rostro, para ponernos en un mismo sentir en este vallado, Señor, de protección, haciendo tu voluntad en esta brecha, Señor, que se ha abierto, Señor, en este tiempo donde vemos, Señor, todo estas situaciones sociales que podemos ver en las noticias de maldad, de crueldad, de robo, Señor, de violencia. Ayúdanos, Señor, para orar, para clamar, para buscar tu rostro, para hacer lo que tú hiciste, Señor. Poder negarnos a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros intereses, nuestras situaciones y seguirte a ti para aprender a perder nuestra vida a causa, Señor, de esto tan hermoso que es el Evangelio y así poder hallar nuestras vidas en ti, Señor. No pretendemos ser mejores, no pretendemos hacer algo distinto, Señor, solo hacer tu voluntad y buscar tu rostro cada día. Pedimos tu bendición, pedimos tu protección en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Amén.